Hola, estamos para compartir. Sil Y Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con Inés María Lynch. Ella es terapeuta en kinesiología psicoenergética. Bienvenida, Inés, Gracias. a nuestro canal. Teníamos ganas de charlar de este momento con vos. Muchas gracias por invitarme. Hola María Inés. Bueno, nos encantó esto de resetear el cerebro. Reseteate todo, pero empezá por el cerebro. ¿De qué va esto? Bueno, en verdad consiste en empezar a destrabar, digamos, desde el cerebro todo lo que sean creencias que nos limitan para poder ver afuera lo que queremos lograr en la vida, ¿no? Muchas veces buscamos como afuera la respuesta de nuestra vida, de las cosas que queremos, de los objetivos que queremos cumplir, pero la realidad es que viene primero de adentro. Entonces, cuando el cerebro algo le estresa, digamos, va a hacer todo para protegernos y no va a permitir cosas que le estresan, no las va a traer, no nos va a mostrar, no nos va a llevar por ese camino. Entonces, con esta técnica lo que hacemos un poco es eso, es como resetearle al cerebro, sacarle las cosas que le estresan, las creencias limitantes, para poder lograr cualquier cosa que nos propongamos. Contanos, Inés, esta kinesiología psicoenergética. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, yo estudié con un belga que vivía acá en Uruguay, yo vivo en Uruguay, y él estudió esta técnica fuera, en Europa, porque en Argentina y en Uruguay no tiene nada que ver, es otro tipo de kinesiología a la que acostumbramos. Entonces empecé a estudiar con él y la técnica se basa un poco en eso, en el estrés del cerebro. Cuando algo nos pasa desde que estamos en la panza, desde que existimos, el cerebro decide hacernos sobrevivir y busca la mejor forma de hacernos sobrevivir. Entonces, cualquier cosa que nos pasa, el cerebro dice, ah, esto me funciona, va por acá. Y guarda esa información en la memoria. Se va armando la personalidad, los patrones, los vínculos, los miedos. Entonces, cada vez que pase algo similar, el cerebro va a ir por ahí. Va a decir, ah, esto me acuerdo, era por acá. Lo que hacemos en esta técnica, en kinesiología psicoenergética, es como sacarles estrés al cerebro para que diga, eso ya pasó, eso te funcionó cuando tenías 2, cuando tenías 6, cuando estabas en la panza, pero ya no. O sea, ya no te tenés que brotar si pasa algo, ya no te tenés que cerrar si alguien se pelea cerca tuyo, o, ¿viste? O así, cualquier cosa. Entonces, es un poco eso la técnica. Trabaja también con el Touch for Health, que es como todo, como equilibración de puntos importantes del cuerpo para prevenir síntomas y para, nada, liberarse de dolores, de estrés y estar como un poquito más equilibrado. Inés, en lo personal, ¿en qué momento te llega a vos esta técnica, este reseteo cerebral? ¿Y qué fue lo que notaste que fue inmediato, que pudiste Bien. resolver? Bueno, me pasaron 2 momentos. Primero, estudié un montón de cosas y hice un montón de cursos y de todo, y soy una fanática, me subo a todos los trenes, tengo que hacer fuerza para no subirme, porque me quiero subir a todos. Pero empecé cuando tuve así como un año muy profundo, donde uno está, viste, como bastante bajón y replanteándose todo, y ahí empecé con todas estas cosas. Pero empecé, o sea, cuando me vine a vivir a Uruguay, lo conocí a este belga y fui porque tenía un par de temas así como más sexuales, como más íntimos, mentales, como que también creencias limitantes. Y me dijeron, tenés que conocer a este belga, tenés que conocer a este belga, pim pum pam, fui y, y hice una sesión y durante la sesión no sentí, viste, uno se imaginaba el belga que iba a hacer, que me iba a tocar con una varita y iba a ser como una exorcismo, pero no sentí mucho porque es como que fue todo como muy interno. Y a la semana era como que había hecho como 10 años de terapia en una sesión. Fue como, me destrabó un montón de aspectos y la verdad es que me encantó y empecé a decirle, ya quiero que me enseñes, qué es esto, por dónde va. Bueno, y él no estaba haciendo talleres ni cursos, entonces después por suerte logré que empezara a hacer talleres y cursos y ahí empecé a estudiar con él. Y en el camino, bueno, después él me ofreció trabajar con él en un centro que él tenía. Ahora se fue de nuevo para Europa, pero tenía un centro acá en Uruguay muy conocido y la cantidad de gente que vi que pasaba por ahí que le hacía tan bien la técnica, es como que aparte es muy concreta, es como que no es una terapia que vos decís voy todas las semanas, es como que venís, destrabás y muchas veces en una sesión
como máximo 3 sesiones damos, o sea, porque si no se resuelve en 3 sesiones es como que va por otro lado, porque es muy efectiva. Y bueno, alrededor mío vi gente con síntomas físicos, emocionales, vinculares, bueno, les cambió la vida, la verdad que es buenísima. Inés, mente positiva, vimos esto de cambiar estos algoritmos mentales. ¿Cómo es posible? Nosotras estamos hace rato viendo, sobre todo a partir de 2020, que en esta Matrix hay programaciones. Entonces esto de resetear y engañar al algoritmo, a saber que existe y hacerle ese ole. Esquivarlo. Contanos un poquito esto, cómo va la relación con la mente positiva y cómo lograrlo. Claro. Bueno, como siempre digo al principio, antes del hábito viene como una parte más forzada, ¿no? Donde uno tiene que proponerse a tener una mente positiva, porque la realidad es que los pensamientos nos tienen bastante dominados. Entonces, al principio es, bueno, me propongo a tener una mente positiva, a pensar cosas lindas, a tratar de estar como un poco más atento, por lo menos a ver qué tipo de pensamientos tengo, porque a veces ni cuenta me doy de lo que estoy pensando. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle a nuestro cerebro pensamientos como más positivos, no solamente de nuestra vida y de la situación, sino de las personas que nos rodean, es como que empieza a cambiar como si fuese como la química del cerebro, porque nosotros tenemos un grupo de células que se encargan de filtrar esa información. O sea, nosotros tenemos muchos pensamientos por segundo, muchos estímulos, pero a nuestra conciencia llegan muy poquitos, porque si no, como que nos explotaría el cerebro. Entonces, ¿cómo hace ese filtro, este sistema de células, que es el sistema de activación reticular? Filtra en base a lo que más le damos. Si nosotros le damos pensamientos negativos, nos empieza a mostrar todo más negativo, nos empieza a resaltar las cosas negativas, nos manda más esa información. En cambio, cuando nosotros empezamos a tener pensamientos como más positivos, empezamos como a resetear ese sistema de células. Lo mismo con, no sé, por ejemplo, con tu pareja, qué sé yo, si yo todos los días estoy pensando que mi marido es un idiota y que hace todo mal, claramente voy a empezar a ver cada vez más sus defectos. Voy a empezar a ver que hace todo mal, voy a empezar a ver todas las cosas que me molestan. En cambio, cuando empiezo a decir, bueno, pará, tiene esto positivo, empiezo como a alimentar, es como que la percepción de mi cerebro va a empezar a ser más positiva. Lo mismo con la vida, ¿no? Con lo que tenemos, con nuestro trabajo, con todo. Ponte, pero háblame del algoritmo mental. Bueno, ¿cómo filtra la información? Este grupo de células es como el algoritmo de YouTube o de Instagram. Viste que si vos, por ejemplo, estás con una amiga hablando y el teléfono te escucha que vos hablas de Italia o te empieza a mostrar fotos de Italia, te empieza a mostrar, qué sé yo, pasajes baratos. Lo mismo pasa con esto. Es como que lo mismo si vos buscás, viste, en el buscador. Busco, qué sé yo, playas paradisíacas. Bueno, te empieza a mostrar el algoritmo playas paradisíacas. Lo mismo funciona con el algoritmo mental. Como te decía, si yo estoy mirando la escasez constantemente, la carencia que tengo, cada vez me voy a sentir más carente. Y lo mismo con lo positivo, si todo el tiempo estoy pensando en abundancia, si estoy destacando las cosas que me pasan, que me muestran que soy una persona abundante, cada vez voy a sentirme más abundante. Inés Lynch, decime qué síntoma o qué dolencia en el humano es mucho más rápida de resolver con este método para resetear. ¿Qué tiene el común de la gente y va así, al hueso? Bien. Bueno, muchas personas vienen con contracturas, con tensiones, digamos, en todo lo que es los músculos, la columna. Por supuesto que muchas veces ya hay un síntoma instaurado, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que esta técnica sana enfermedades, pero muchas veces hay gente que al trabajar las cosas emocionales y energéticas se libera de síntomas. Pero dolencias físicas, o sea, desde dolores en las rodillas, por ejemplo, molestias en un punto específico, por ejemplo, no sé, cuando tenés un nudo que no se te va, que aunque te hagan masajes, cosas, ponele de la piel, brotes en la piel, psoriasis, acné, también, por ejemplo, problemas en las articulaciones,
¿viste? Todo lo que sea para caminar en la vida. También a veces nos duele la izquierda, mejoramos la izquierda porque la rehabilitamos, empieza a doler la derecha y todo eso es como que le da un orden energético a nivel muscular que hace que se vaya el dolor y muchas veces también esos dolores se instauran en situaciones traumáticas, ¿viste? Como cuando te pasó algo feo, emocional, es como si hubiera una emoción alojada en ese lugar, entonces cuando trabajas desde lo emocional a veces también se libera el dolor. Inés, ¿cómo hacemos para protegernos energéticamente desde tu mirada? Bien, bueno, es difícil cuando nosotros vemos muchas personas o cuando somos más permeables o menos permeables que nuestra energía no se mezcle con la de los demás, ¿no? Es como hay gente que la siente muchísimo más y hasta se le baja la presión o se va muy cargado cuando está rodeado de gente. Entonces, es súper importante esto que decís de proteger la energía. Yo lo que hago es como siempre primero la intención, ¿no? Es la intención de me quiero proteger. Sí. Quiero proteger mi energía. Algunas personas creen en algo religioso, por ejemplo, en algún arcángel, o en el universo, o en Dios, o en Alá, o en Buda, qué sé yo. Entonces piden protección a alguien más sagrado. O si no, directamente protección de la luz, más allá de lo que yo crea. Entonces es como decir, bueno, mi intención es proteger mi energía y me imagino que me envuelvo como en una luz de un color. A mí siempre la que me viene es la azul. Que creo que es la más de protección según lo que he aprendido. Ahora hay mucha gente con la violeta también. Y es como si uno se tiñera como de ese color, protegiendo la energía para que no se mezcle con la de los demás. Y también muchas veces tenemos que recuperarla, ¿no? Ponele que no nos protegimos o vimos mucha gente o viste esa gente que te chupa mucho la energía, que te carga con sus problemas. También tenemos que recuperar la nuestra, porque a veces le damos esa energía a otros o cuando pasan cosas difíciles, no sé, una muerte de alguien, una enfermedad, una discusión muy grande, dejamos como fragmentos de energía nuestra ahí. Entonces también es como, bueno, también podemos invocar nuestra propia energía y decir, bueno, que venga nuestra, o sea, como exclamar la energía que entre por la tapa de la cabeza. Yo me imagino como una bruma blanca que vuelva toda mi energía por la tapa de la cabeza para sentirme plena, completa, pim pum pam, y después por la planta de los pies sacar toda la que no es mía. ¿No? Como decir, saco toda la que se me quedó pegada de otros, porque todos a veces también chupamos la energía de los demás. Entonces me lleno de la mía y después me saco la ajena por los pies. A mí eso me hace muy bien, sobre todo cuando trabajo con gente. No sé si a ustedes les pasa como que quedas medio cargado. Nos reunimos con Un mucha montón. gente en vivo, Eso. digamos. Ahí sí, los resentimos. Sí, a mí me ha llegado a descompensar. Que cuando alguien tiene mucha energía te... Sí, sí. Y online les parece que también, ¿no? Porque uno cree a veces que online no tanto, pero también hay como algo ahí energético. Sí, energético Sí, está. sí. Pero yo ahí no Estamos lo más sé. Sí, protegidas. estamos más protegidas. Bueno, También- porque ahí veo que tienen las dos protecciones en el pecho. Claro, y acá mirá toda Y, esta protección. Bueno, claro. y nos concientizamos mucho Sí. de eso, porque además para poder dar lo bueno y tomar del otro lo bueno, tenemos que estar súper alineadas. Entonces, previa a las entrevistas, Claro. que hacemos muchas por día, hacemos como un anclaje, nos colocamos. Buenísimo. Inés, yo pensaba esto de la programación y resetear el cerebro en los niños que digamos que están aún vírgenes, ¿no? que tiene pocos programas incorporados. Es más fácil de ayudarlos en este sentido, digo. Sí. En los niños es como incluso más efectivo porque, como vos decías, ellos tienen menos programas, menos tiempo de vida para que el cerebro esté estresado y tienen menos, digamos, patrones, por su corta vida, ¿no? Claro, Y claro. corta cantidad de experiencias vividas. Entonces, en los niños son más como permeables, es como que todavía, ¿viste que dicen que los huesos los tienen todavía, no los tienen soldados? Bueno, lo mismo con la energía, es como que yo trabajo con niños y es increíble cómo pueden sacar las emociones de adentro mucho más fácil, más allá de que ellos no entiendan lo que uno está haciendo, porque algunos son chiquitos, algunos son bebés.
pero la limpieza de las emociones adentro que cargan por ahí de sus padres o de algún familiar, es como que es mucho más fácil porque ese cerebro en general no tiende a volver como a agarrarse Claro, no tiene un patrón establecido. Claro. Entonces, todo lo que es emocional y energético, y esto de la protección de la energía, yo, aparte de aplicarlo en las personas que veo, en mis propios hijos, veo mucha diferencia. Veo como mucha diferencia cuando los protejo, cuando les limpio la energía con estas cosas. Y también síntomas así como físicos o de trato con otros niños en la escuela. También es como que ahí se da como un montón de cosas que para ellos es mucho más simple de limpiar. Inés, alimentos para este supercerebro. Primero decinos cómo sería tener un supercerebro, qué características tiene esa cualidad de supercerebro y qué alimentos son compatibles o si tenemos como objetivo llegar a un supercerebro, qué alimentos son los que sí, qué alimentos son los que no. Bien, ahí hay como una doble cosa para decir que está buena. Al cerebro hay algunos alimentos que le vienen bien porque es como que lo mantienen como más despierto y como que la información fluye mejor, ¿no? Neuronalmente. No sé, por ejemplo, como la palta, los arándanos, los alimentos en omega 3 como el salmón. Después, bueno, agua, mucha agua. Y también lo que tiene es que cada persona es un mundo, ¿no? Más allá de que algunas cosas son genéricas con respecto a lo que hace bien y lo que hace mal, pero hoy en día tenemos un montón de información. Vieron con respecto a la alimentación, de que la carne sí, de que la leche no, de que la harina, de que el azúcar. Pero lo que más aprendí cuando hice la formación en Health Coach es que cada persona es un mundo. Que por ahí a vos te cae mal la carne, pero a mí no. Por ahí no sé, a tal los lácteos lo llenan de mucosidad, pero a otros no. Entonces lo importante es ver, bueno, ¿qué te hace bien a vos? Hay dos cosas que te diría que bien no le hacen a nadie, que es la harina y el azúcar. Algunos pueden no notar diferencia o pueden no tener ningún malestar, pero eso no significa que les haga bien, ¿no? Porque lo que tiene el gluten, por ejemplo, como algo negativo, es que es muy difícil de dividir la partícula del gluten. Entonces, esa partícula va enorme directamente al cerebro, a través de la sangre y todo. Entonces, hace que la mente sea mucho más pesada, mucho más lenta, porque está como esos elementos bastante grandes en el cerebro. Entonces, una de las que no funcionan bien es el gluten. Yo, por ejemplo, sí, probé bastantes semanas de dejar el gluten y era impresionante cómo las ideas, todo era como que me sentía más despierta, la energía, pero está bueno eso, probar, Claro. probar lo que a cada uno le hace bien. Ese es como el mayor desafío. Una preguntita, ¿existe un autorreseteo? ¿Cómo sería? Ah, sí. Ah, Sí. perfecto. Si uno puede hacer cosas por sí Claro, mismo. hacerlo cada uno, tener un ejercicio, hay algo que uno puede hacer a diario, como, o cuando capta que tiene un programita ahí arriba, decir, bueno, esto lo puedo resetear. Bueno, sí, claramente sí. Uno, obviamente, es viendo de qué manera, ¿no? Pero cuando uno empieza desde esto, desde las distintas capas, como empezando por ejemplo, bueno, el cuerpo, ¿no? Empezando por la alimentación, viendo qué cosas me hacen bien, qué cosas me hacen mal, probándolas uno mismo, ¿no? Bueno, pruebo esto por un tiempo, lo dejo por un tiempo. Con el movimiento, ya a nivel físico uno puede empezar como a moverse más, comer mejor y ver qué pasa como en esa capa que es la del cuerpo. Después, con respecto a lo mental, todo lo que hablamos, esto de empezar con una mente positiva, empezar a ver qué patrones de pensamiento negativo, qué autoboicoteos tengo, ¿no? En qué cosas yo me tiro para abajo o en qué cosas veo siempre todo gris, como para encontrar cuáles son mis creencias limitantes, de dónde vienen,
¿no? En mi familia, por qué pasa, si hay cosas que se repiten. Después a nivel emocional, con las emociones, ¿no? Bueno, ¿cómo me llevo con mis emociones? ¿Las expreso? ¿Las limpio de alguna manera? ¿Las dejo estar? ¿Las tapo? Es como un poco como una sí, como una autoevaluación y autodedicación de conectar un poco con uno. Como un Y escaneo. claro, un escaneo. Y a nivel energético, bueno, eso, como cuidando mi energía, protegiéndola, no juntándome con gente que no me suma energéticamente. Uno ahí empieza como a entrar en un camino que después se empiezan a venir cosas de afuera. Entonces de repente encontraste tal cosa porque te empezaste a limpiar y encontraste un curso y así es como que, bueno, no sé, yo lo empecé así. No es que sea una experta en nada, yo lo apliqué en mí hace 10 años y es como que lo que más muestro es lo que yo voy aprendiendo, soy una eterna aprendiz, ¿no? Inés, ¿y hay ejercicios en concreto para limpiarnos, para protegernos? ¿Nos hablas puntualmente del tapping? Y si podés por ahí compartir algún ejercicio, algo que sea en la cara o acá como para Para que compartir. nos ve la pantalla, ¿no? Pero algo como para poder darles a la gente y que lo experimenten en sus casas. Primero contanos un poquito qué es y cómo funciona en nuestro cuerpo físico. Bien. Bueno, es una técnica que yo la aprendí de una persona, o sea, esto lo creó, digamos, como un ingeniero que estaba, agarró como estudios de neurocientíficos que estaban investigando los puntos de acupuntura china. Vieron que es como mucho más antiguo. Entonces, encontraron que había 14 puntos específicos por donde que se desequilibraban o equilibraban a través de distintos golpecitos. Entonces, como no tenía una máquina, esta persona que lo hizo, no tenía una máquina para detectar cuál estaba en desequilibrio cada vez que lo iba a hacer, o sea, no es que te metes en una máquina y decís, tengo este desequilibrado y este, directamente enseñó esta técnica de tocar los 14. Decir, bueno, no sé cuál está en desequilibrio, toco los 14 y así me equilibrio. Entonces, les muestro hasta acá, para que vean los de hasta acá, que también igual a veces yo solo aplico los de acá. Entonces, empieza con una frase, ¿qué les gustaría probar de aplicar? No sé, algo, pensemos por ejemplo en alguna dolencia física, ¿les parece? ¿Tienen alguna? ¿Hay algo más amplio como esta que habíamos dicho, protección o limpieza corporal y energética? Limpieza Pues, energética. claro. Sí. Bueno, puede ser, bien, bueno, podemos poner, por ejemplo, la frase empieza así, aunque la cosa negativa, por ejemplo, aunque a veces me sienta desequilibrado o aunque a veces me sienta con baja energía, digamos, primero decís la parte como negativa, me acepto total y completamente y elijo estar equilibrado. Perfecto. Empezás por la negativa, me acepto total y completamente y seguís por la positiva. Perfecto. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos. La cabeza es, aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque me sienta a veces desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque me sienta a veces desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio. Aunque a veces me sienta desequilibrada, me acepto total y completamente y elijo estar en equilibrio.
Bien. Eso está bueno hacerlo, ¿no? 3 veces. Te hago una pregunta. ¿Siguen los lugares? Sienten ya como... Sí, Sí, sí. sí. De acá, ¿en qué Sí, otros lugares despejó. siguen para saber? Bueno, después tenés acá, Mm. que lo podés hacer así, o algunas personas lo hacen así, abrazándose. Después tenés los dedos, ahí, arriba, de cada dedo, y el anular va de abajo, Ah, mira. y ahí. En todos los dedos, pero este siempre para abajo. Qué bueno, y realmente te libera. Te libera y lo podés aplicar para todo. Para dolores físicos, para fobias, aunque me cueste viajar en avión, elijo, me acepto total y completamente y elijo viajar en avión en paz. Siempre primero decís la parte negativa y la segunda no puede tener algo negativo, no puede decir elijo no tener miedo, no, elijo viajar en paz. Claro. No Te tiene que ser. reforzás en este del super cerebro. Claro, instaurar la creencia positiva. Ay, qué lindo, qué lindo. Me encantó, aparte me encantó esto de poder compartirlo con todos, porque Sí, porque le puedes aplicar a tus hijos, a quien quieras. Claro, qué bueno. Bueno, Buenísimo. Inés, gracias, un A placer. ustedes. Estas herramientas suman un montón. sí. Decinos si vos en lo cotidiano, desde que te levantás, tenés algo así que hagas y que te funcione. Ujú. Primero que hago, me esfuerzo mucho por abrir los ojos y agradecer. A veces no me sale, obvio, a veces me olvido, pero agradecer es como empezar por ahí. Bueno, como decíamos, un pensamiento positivo. Después trato de hacerme como algunas equilibraciones, un par que hago que están ahí en el Instagram, como para empezar como equilibrada. Y cuando me voy a dormir, bueno, en el día también trato de hacer movimiento, bueno, todo lo que hablamos. Y cuando me voy a dormir, siempre trato de hacer una meditación de visualización, de verme a mí en algo que yo quiero lograr. Eh, Como por ejemplo, no sé, que al próximo taller que voy a hacer vaya mucha gente, entonces me imagino que estoy en el taller, que viene un montón de gente, cómo me siento, qué emociones tengo, trato como de meter eso en el chip para atraerlo. Para comenzar a sentirlo. Claro, Qué bueno. exacto. Trato de irme así, para no irme a dormir, viste, con los pensamientos de... Claro, ningún agobio, sino creando estas Claro, nuevas creando lo realidades, nuevo, ¿no? sí. Creando Claro. realidades, que es lo que podemos hacer. Y me quedo como, generalmente me quedo dormida como tratando de con pensamientos lindos, ¿viste? Qué Inés, lindo. me quedaba una preguntita. Y digo, ¿qué capacidad tiene el cerebro que no usamos en general? O sea, que es una gran capacidad que decís, nadie la usa. Está ahí y nadie la usa. Mira, depende para qué. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte que más usamos, por ejemplo, para todo, para tomar decisiones, es bajita. O sea, la parte más inconsciente es la más amplia. Todo lo usamos, ¿no? Pero depende para qué lo usamos. Lo que a mí más me llama la atención, y como te digo, no soy experta en el funcionamiento del cerebro, pero lo que más me llama la atención es eso, es que nuestra parte consciente por la que regimos nuestra vida es re chiquitito lo que usamos. Y la parte más inconsciente donde está todas las creencias y todo es enorme. Entonces es como el trabajo de esa parte es como que hay que ponerle un poco de esfuerzo, porque si nos dejamos llevar solo por ese pequeño porcentaje que rige nuestra vida, que es la parte más consciente, estamos en el horno. Bueno, Pareciera que la rige el inconsciente, entonces, no el consciente, ¿no? Pareciera que es la otra la que bueno, rige. son Y todos unos y así estamos, inconscientes. y así estamos. La evolución de la humanidad, y bueno, ahora entendemos. Gracias, Inés. Ha sido un gran Gracias. placer y nos encantó estos ejercicios que nos das. Vamos por más Vamos por conciencia, más. siempre. Dale, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Inés. Besos. Besito. Y bendiciones Gracias. para todos. Gracias. Chao.